Vida admirable. De la sierva de Dios Madre Patrocinio, concepcionista franciscana. Escrito por Reverenda Madre Sor María Isabel de Jesús, de la misma orden y secretaria por muchos años de la sierva de Dios. 1924. Preámbulo. Recuerdo de justicia y aclaración necesaria. El día 3 de agosto de 1922, a las 5 de la tarde y contando de edad 74 años, moría en el convento de religiosas concepcionistas franciscanas de esta ciudad de Guadalajara, con la muerte del justo y tras larga y penosa enfermedad, la Reverenda Madre María Isabel de Jesús, autora de esta vida admirable y ejemplarísimas virtudes de la ínclita sierva de Dios, Reverenda Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio. Constituyó por mucho tiempo una de sus principales preocupaciones y la mayor delicia de su espíritu recto y delicado, por haber sido siempre fina amante de tan esclarecida sierva de Dios. Fue de testigo excepcional de sus virtudes y maravillas por espacio de 30 años. Su fiel intérprete, expatriada en Francia, su confidente y secretaria en la última época de su gloriosa vida, y por último, una de sus hijas más queridas, por las singulares cualidades y dones de naturaleza y gracia con que pudo al Altísimo enriquecerla. Había nacido la Madre María Jesús en Madrid el 19 de noviembre de 1848, de padre español, Tortosa, don Leonardo Alemany, de madre francesa, París, doña Amalia Antonia Pierrot, habiendo fallecido esta cuando la niña Isabel apenas contaba 4 años de edad. La tomó a su cargo la abuela materna, doña Carlota Gorjay, la cual educó a su nieta tan a lo cristiano y tan esmeradamente en un colegio de la corte, que desde la más tierna edad dio muestras singulares de virtud y de vocación religiosa, revelándose en ella a la vez un extraordinario talento y una disposición excelente para las letras. A los 7 años era ya tan encendido el deseo que tenía de ser religiosa, que escapándose de la casa paterna, echóse a buscar por las calles y plazas de Madrid un convento de monjas, donde poder ingresar, juzgándolo cosa fácil, y fue tal el disgusto que experimentó al ver frustradas sus ansias, que cayendo enferma de gravedad no se puso a bien hasta que, pasados algunos años por consejo de los médicos, le dieron permiso sus abuelitos para vestir el santo hábito en el convento de concepcionistas franciscanas descalzas de Aranjuez, de cuya comunidad era, a la sazón, abadesa la sierva de Dios, Reverenda Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio. Tenía entonces la Madre María Jesús 14 años de edad y vistió el hábito de manos de tan bendita y santa abadesa el 19 de noviembre de 1862. Formó parte esta virtuosa madre de la comunidad, que desde Aranjuez se trasladará en el año 1867 a Guadalajara con la sierva de Dios, y siguiéndole al año siguiente en su emigración a Francia. Vivió a su lado los 9 años que allí estuviera con sus hijas, sirviéndole de intérprete, pues hablaba el francés a maravilla. Cuando la sierva de Dios pudo volver a España, a su convento de Guadalajara, se trajo a su francesilla, como solía llamarla, y nombró la secretaria suya particular, cargo que desempeñó hasta la muerte de la sierva de Dios, muy a su gusto y con entera perfección. Otros honores, cargos y oficios tuvo en la comunidad, incluso el de abadesa, en los cuales dio pruebas claras de su gran virtud y de su extraordinario talento, hasta que la enfermedad de parálisis la imposibilitó enteramente para todo cargo y oficio. Y fue entonces cuando quiso Dios que esta ilustre religiosa, impedida para todo lo demás, no los tuviera para manejar la pluma y trabajar a favor de la causa de beatificación y canonización de su bienaventurada madre, con un celo tal que no perdonó fatiga ni desperdició ocasión que pudiera ser útil a tan grande empresa, y a su celo y trabajo se ha de atribuir en parte el buen éxito del proceso informativo y del non culto y escritos de la sierva de Dios, introducidos ya felizmente en la sagrada congregación de ritos. Gracias a ella también se han podido agregar a las cartas postulatorias de los prelados de España y de otras muchas personas puestas en dignidad y de corporaciones religiosas más de 30.000 firmas recogidas en España, Bélgica y en varios estados de América. Un verdadero plebiscito pidiendo la beatificación
de la sierva de Dios. Y porque no era bastante todo eso a saciar su fe y su devoción ferviente hacia la que consideraba santa, llamándola así la boca llena en toda ocasión para con su bendita madre patrocinio, al mismo tiempo que trabajaba a favor del proceso de su beatificación, recordando hechos y confrontando fechas, desempolvando escritos y estudiando documentos valiosísimos, preparaba los datos principales para la vida de la sierva de Dios, que por último dejó escrita al morir sin editar, y aún sin corregir ni ordenar convenientemente, con grande pena de su corazón, aunque muy resignada en la divina voluntad y muy confiada en que sus deseos habían de cumplirse en plazo no lejano, tanto en lo referente a la beatificación de su Santa Madre como respecto a la publicación de esta su obra póstuma. Con qué fervor y entusiasmo hablaba siempre la Madre María Jesús de ambos asuntos. Era tan grande la fe que en las virtudes y sentidos de la sierva de Dios tenía esta su esclarecida hija que solía repetir con frecuencia: 1000 vidas que tuviera daría yo por confesar y hacer creer a todo el mundo que mi madre patrocinio fue una santa de las más grandes del cristianismo. Estaba persuadida la ilustre escritora de la extrema gravedad de su mal y no podía menos de conocer que poco a poco se le iba haciendo más difícil la vida. Sin embargo, creyó siempre que no moriría sin ver empezado, al menos, el proceso apostólico de la santa causa, y sin salir a la luz esta vida, el más sagrado y espléndido homenaje y tributo de veneración y cariño que podía ofrecer a su madre idolatrada, ambas cosas le preocupaban hondamente. Y cuando contaba ya con el visto bueno de muchos admiradores insignes de la sierva de Dios y con la alabanza de bastantes prelados eclesiásticos con quienes se comunicaba y de cuya vida inédita tenían ya noticia, Dios le exigió el supremo sacrificio de su vida. Ella no titubeó en ofrecérselo al punto, muy conforme, muy gozosa, pues hasta ahí llegaba su caridad para con Dios, más fuerte que la misma muerte. Expirando estaba ya esta ejemplar religiosa y me decía muy tranquila: muero contenta y conforme con la voluntad de Dios. Su último suspiro fue precedido de un sí de aceptación de la muerte por el amor de Jesucristo nuestro Redentor. ¿Qué le importaba a la Madre María Jesús morir sin terminar su obra y sin haberse empezado el proceso apostólico de beatificación de su bendita Madre, si así lo quería Dios? Por otra parte, era grande su fe y todo lo esperaba de la bondad divina. Así vivió y murió esta insignia religiosa, dejándome el encargo, como a vicepostulador de la causa de la reverenda Madre Patrocinio, de no abandonar su obra y de cooperar eficazmente a su pronta publicación. Y este ha sido el motivo que he tenido para, no obstante mi inexperiencia en esta clase de trabajos y ninguna preparación para ello, secundar los deseos de esta comunidad de concepcionistas de Guadalajara, corrigiendo y ordenando los materiales que la reverenda Madre María Jesús se dejara acumulados en 2 gruesos tomos, y confieso ingenuamente que todo el mérito que pudiera haber en esta obra es de su piadosa e insigne autora y nada mío. Tal vez no falten lectores escrupulosos que exijan mayor número de pruebas en algunos referentes a la defensa de la inocencia de la sierva de Dios, ni tampoco quienes reclamen mayor perfección en la forma, estilo y pureza de lenguaje que la Madre María Jesús emplea en esta su obra. Ténganse en cuenta, no obstante, que todo en ella es fruto de su amor a la sierva de Dios y que al escribir su vida atendió más a lo verdadero que a lo elegante, más a lo devoto que a lo atildado, creyendo al mismo tiempo que cuando escribía y afirmaba podía resistir el más riguroso examen de la crítica más severa y que no hacía falta más en gloria de su santa protagonista ni para la edificación de los prójimos, que fueron las 2 únicas cosas que se propuso al escribir, en gloria de Dios y de su Madre Inmaculada. Fray Juan José Fernández García Ontiveros, vicepostulador Guadalajara, 7 de septiembre de 1923. Protesta. Antes de dar principio al pequeñísimo obsequio que mi gratitud y cariño dedica a la memoria y virtudes de mi reverenda y amadísima Madre Abadesa y fundadora Sor María de los Dolores y Patrocinio, advierto y solemnemente declaro que cuantas veces se lea en él o en las copias que lleva de escritos o cartas
Las palabras venerable o santa no es mi intento, ni lo fue en los demás, anticiparnos a las declaraciones de nuestra Santa Madre Iglesia, ni darles otro sentido que el que humanamente puede y debe darse a las virtudes que en grado heroico se vieron y admiraron siempre en tan amable Madre mía, cuya vida fue un ejemplar de perfección. Así lo confesaron cuantos lo escribieron y así lo declaro y protesto yo, como hija sumisa, amante, fiel, rendida y romana, cuya santa fe y creencias creo y confieso con todo corazón, alma y vida, y deseo y espero de la misericordia de Dios y de su purísima y santísima Madre, creer y confesar hasta el último aliento de mi vida. Sor María Isabel de Jesús, esclava del Santísimo Sacramento.